Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Hanukkah Sameach, le saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día primero del mes de Tevet, 5769, esto es, ayer en la tarde nosotros vivimos lo que vendría a ser Rosh Chodesh Tevet, lo que vendría a ser la luna nueva renovada de lo que sería este nuevo mes del mes de Tevet del año 5769, y conforme al calendario secular 28 de diciembre del año 2008. Hoy estamos en el séptimo día de Hanukkah, ahorita, que todavía no oscurece, pero precisamente oscureciendo entraremos justamente a lo que sería el octavo día de la fiesta de Hanukkah, el último. Una de las festividades que por nuestros hijos son más esperadas, que tan pronto termina Hanukkah ya nos están diciendo, papá, ¿y cuándo es Hanukkah? ¿Verdad? Porque ellos están esperando que los padres, dependiendo de la costumbre de la comunidad, les brinde algunos obsequios. Así que hoy se ha juntado Rosh Chodesh del mes de Tevet, en el cual el Eterno nos permite iniciar un ciclo. Comenzamos otro ciclo a partir de esta serie de esta reunión, de esta convocación que hacemos a partir de esta reunión que tenemos para comenzar otro ciclo para Toluca en la sinagoga Bet Aderech aquí en la ciudad. Y bendito el Eterno, porque esto no se vive todos los días. Un primero de Tevet del año 5769 solamente va a ser hoy. Así es que quisiera yo abordar primero compartiéndoles lo que vendría a ser el tema de esta conferencia, que se titula Hanukkah, judiofobia, genocidio o ambas. Nuevamente, el título de la conferencia es Hanukkah, judiofobia, genocidio o ambas. Hay ocasiones en las cuales me resisto a compartir determinados temas y me resisto humanamente, aunque en la mayoría de las ocasiones soy convencido por las buenas, por el Eterno, y no me queda otra más que tratar temas que muchas veces no resultan tan agradables al oído, sobre todo para aquellas personas de las que teniendo unos días, un devenir de la semana complicado y que quieren llegar a la sinagoga a escuchar algún mensaje edificante, pero muchas veces no hay alternativa de que se les ofrezca y por lo tanto hay temas de los cuales no nada más edifican, sino también hay temas en los cuales se reconviene, se exhorta a que vengan a la presencia del Eterno. Y temas como este que yo creo que es muy ad hoc, sobre todo aquellos que el día de hoy nos visitan y que han tenido dentro de su práctica de vida acercarse cada día más al Eterno, o ya lo han hecho desde pequeños, o ya tienen varios años caminando en este camino. Porque a final de cuentas este día en el cual estamos reunidos, y que pareciera que solamente el motivo es Hanukkah o la apertura de la sinagoga. Amados, quisiera yo decirles y anticiparles algo que muy probablemente ustedes han reflexionado, pero que el día de hoy es necesario que se les vuelva a decir. Tarde que temprano tendremos que estar más unidos. Y es justamente el motivo de esta conferencia. Quisiera abordar primero esta conferencia trayendo a memoria lo que todos conocemos de esta festividad de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah o también la fiesta de las luminarias se festeja durante 8 días, desde lo que vendría a ser el día 25 del mes de Kislev hasta el día de mañana, esto es hoy, porque los días de las escrituras comienzan de tarde a tarde. Hoy, que encenderemos las velas, el día 2 de Tevet, dura la festividad 8 días. Esta festividad, desde luego que no se encuentra referenciada en el Tanaj, sino que forma parte de distintos hechos históricos que han sido registrados por grandes historiadores como Flavio Josefo. Y desde luego se encuentra esta historia narrada en la literatura de unos libros que hoy en día se les identifican como deuterocanónicos. Muchas veces hago yo la pregunta de cómo se llaman a los libros que forman parte del canon de las Sagradas Escrituras, y generalmente no se sabe responder, pero quisiera que se aprendieran esta palabra. Los libros que forman parte de un canon se les llaman protocanónicos, y a los libros que forman parte solamente de aspectos históricos se les llaman deuterocanónicos, y sobre todo aquellos que han formado parte al canon de algunas religiones.
Y me refiero yo a los libros de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tercera de Macabeos y Cuarta de Macabeos, aunque en algunos cánones de algunas religiones solamente tienen Primera y Segunda de Macabeos. En nuestro pueblo, los libros de Primera y Segunda de Macabeos no están considerados dentro del canon del Tanaj, de lo que vendrían a ser las tres partes en las cuales se compone el mal llamado Antiguo Testamento. Pero no nada más lo registra el libro de Primera y Segunda de Macabeos fundamentalmente, sino desde luego también se encuentra en el Brit Hadashah. Hay una alusión a él en el libro de Yohanan, capítulo 10, verso 22. Yohanan o Juan 10, 22, en donde nos habla de cómo es que nuestro rabino Yeshua acude justamente en un tiempo como hoy al Santo Templo, al Bet HaMikdash, y dice lo siguiente: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Por qué de la dedicación? Porque la palabra Hanukkah justamente alude a una dedicación. Por eso es que hay una frase que se le conoce como Hanukkah Mizbeach. ¿Qué significaría eso? La dedicación del altar. Y dice el libro de Yohanan, verso 23, y Yeshua andaba en el Bet HaMikdash, en el Santo Templo, por el pórtico de Shelomo, una de las puertas de ese sitio. Y dice, y lo rodearon los Yodim, los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Fíjense cómo es que, nuevamente, al igual que nuestro Mesías vivió una época como la de nosotros que estamos viviendo el día de hoy, hoy nos estamos reuniendo, al igual que nuestro Mesías acudió al Bet HaMikdash, y en ese momento le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, por favor, dínoslo abiertamente. De tal manera que con ello podemos ver cómo es que el Mesías, nuestro Mesías, de nombre hebreo Yeshua, conocido también en arameo como Yeshua, asistió y estuvo acorde a los tiempos del Eterno. De tal manera que el vocablo Hanukkah entonces significa una inauguración o una dedicación. Y este evento que el día de hoy estamos conmemorando fue en la época del segundo templo en Jerusalén, hace casi ya 22 siglos, cuando tuvieron eventos, la aparición, los eventos que a continuación quisiera yo compartir con ustedes. Quisiera en primer lugar situarlos en el tiempo. Nuestro pueblo había ya regresado a la tierra de Israel del exilio que había vivido en Babilonia, y ya había sido reconstruido el segundo templo, pero siguieron sometidos a diversos poderes imperiales nuestro pueblo Israel. Primero al persa, más tarde a los ejércitos conquistadores de Alejandro Magno. Alejandro, cuenta el Talmud, que él llega juntamente con sus legiones a Israel, porque iban conquistando territorio, y ellos fueron recibidos por una delegación de tzenequim, de ancianos, liderados por Shimón Atzadik, Shimón el recto. Él era el Cohen Agadol, el sumo sacerdote en aquellos tiempos, y cuando Alejandro vio acercarse a Shimeón, bajó de su caballo y se arrodilló ante el sabio judío. Alejandro explicó a sus sorprendidos hombres que cada vez que salía a la batalla tenía una visión. Un hombre muy parecido al Cohen Agadol de Jerusalén, al sumo sacerdote de Jerusalén, conducía a sus tropas a la victoria. Como muestra de la gratitud de Alejandro el Magno, y con un profundo respeto por el poder espiritual de los judíos, Alejandro fue un gobernante bondadoso y generoso para con los nuestros, tan es así que canceló los impuestos. Y los impuestos durante lo que vendría a ser los años sabáticos, conocidos en el hebreo como Shemitah, cuando el trabajo agrícola quedaba suspendido por orden escritural, y hasta ofreció él mismo animales para ser ofrendados en corbán, en ofrenda grata en beneficio del Eterno y del Bet HaMikdash. Desafortunadamente, este hombre que tuvo parabienes para con nuestro pueblo, moriría y la historia definitivamente cambiaría. En la historia que vamos el día de hoy a compartir con ustedes, evoca la hegemonía helénica sobre Israel, iniciada entonces en el año de 332 con Alejandro Magno, y posteriormente con su muerte, su vasto imperio fue repartido entre sus generales, tras una lucha por el poder que abarcó las naciones del Medio Oriente.
Israel se encontró bajo el dominio de la dinastía seleucida y reyes griegos que reinaban desde Siria. Ahorita tenemos esta lámina en la cual estamos tratando de ubicar lo que vendrían a ser los años desde la creación del hombre, que tenemos en la columna del lado izquierdo, y cómo vemos que nace Abraham Avinu en el año 1948 después de haber sido creado el hombre, y el evento el cual el día de hoy vamos a comentar se data del año 3622 conforme al calendario hebreo, y conforme al calendario secular está alrededor del año 164 antes de la era común. El vasto imperio de Alejandro el Magno quedó dividido a su muerte de la siguiente manera. En Asia quedó para Antígono Monoftalmos. Él era el que tenía el más grande poder y más extensión de tierras. Sus sucesores darían lugar posteriormente a la dinastía llamada Antigonida en Macedonia. Otra de sus regiones fue la región de Egipto, que quedó a cargo de Ptolomeo, cuya dinastía fue la más estable de todas, que se le conoce hoy en día históricamente como la dinastía ptolomaica. Y la tercera era en Tracia y Asia Menor, y esa estaba comandada por un varón de nombre Lisimaco. La siguiente era una región comprendida por Babilonia y Siria, y esta comenzó a través de un varón de nombre Seleuco, y con él comienza lo que sería la dinastía seleucida. Se entendía por Siria a una enorme extensión de tierras que llegaban hasta las fronteras de la India. Ahorita les voy a mostrar un mapa que lo podemos ver claramente. Y otra de las regiones de Alejandro el Magno comprendía Grecia y Macedonia, que estaba dominada por Casandro, que era un hijo de un veterano general Antípratro. La dinastía seleucida, que es la que nos va a ocupar, que sería la segunda, en donde abarca Babilonia y Siria, que gobernó y tuvo su hegemonía sobre nuestro pueblo, gobernó hasta el año 69 antes de la era común. Esto es, muy probablemente cuando nace nuestro Mesías Yeshua, sus abuelos y sus bisabuelos todavía conocieron a esta dinastía. Su territorio entonces comprendía de Babilonia y Siria y gran parte del Asia Menor. Este vasto territorio se extendía hacia el este, hacia lo que hoy en día es Pakistán, y comprendía toda la gran meseta de Irán, hasta llegar a la montaña de la India y por el norte hasta los desiertos del mar de Aral. Estaba constituido por 20 pueblos de distintas razas, lenguas y religiones, con un total de más de 30 millones de habitantes. Esta hegemonía tuvo dos capitales, una en Antioquía, en Siria, actualmente Antaquia en Turquía, y Seleucida del Tigris, esta en Mesopotamia. A continuación quisiera yo compartir lo que vendría a ser la primera sucesión de reyes de esta dinastía seleucida, comenzando en primer lugar por Seleuco, primero Nicator, que comienza reinando en el año 305 antes de la era común hasta el año 281, y así hasta contabilizar a lo que vendría a ser Antíoco, el penúltimo, que sería Antíoco IV, conocido también como Antíoco Epífanes, que es el personaje igualmente que el día de hoy nos va a ocupar para relatar los eventos que se dieron para esta festividad. El conteo total de toda aquella dinastía fueron alrededor de 26 personajes los que estuvieron al frente de este imperio seleucida. Fue un estado de la antigüedad creado desde luego entonces posterior a Seleuco I Nicator, y que tras su derrota obviamente comenzaron a sucederle todos estos personajes. El imperio seleucida también está considerado dentro de la época que se le conoce la edad helenística. Esta dinastía fue heredada de la cultura helenística y sus miembros procuraron difundir toda esta cultura, sus artes, y gobernaron de modo que los reyes sirios y mesopotámicos y persas, ellos mismos se hacían adorar como dioses y frecuentemente tuvieron guerras contra la dinastía ptolomaica de Egipto. Fue un reino demasiado grande, ahí lo vemos, si ustedes alcanzan a ubicar, Jerusalén se encuentra en esta parte, Jerusalén. Si ustedes observan todo lo que sería la parte amarilla, correspondería a lo que sería el imperio seleucida. Fue un reino muy grande, demasiado plural, y los seleucidas fueron perdiendo poco a poco el gobierno de las tierras del este del río Éufrates,
y más tarde fueron expulsados del Asia Menor y se fue reduciendo su imperio. Los pueblos de Irán eran persas, medos, bactrianos y habían sabido conservar su antigua religión y su lengua. Así que los gobernadores de estos territorios aprovecharon la decadencia que a la postre tuvieron los seleucidas para independizarse, como ocurrió a la postre con nuestro pueblo. Si bien el comienzo de la dominación seleucida fue más bien benigna, pronto había de surgir un nuevo rey, quien libraría una sangrienta lucha contra los judíos. Una lucha que amenazaría no solamente sus vidas físicas, sino también su existencia espiritual misma. Antíoco IV, conocido como Epífanes y por nuestro pueblo también como Antíoco el Loco, él nace en el año 215 antes de la era común y muere en el año 163 antes de la era común. Él fue el rey justamente de Siria, de la dinastía seleucida, y él reinó entre el año 175, como lo hemos visto en la lámina, al año 164. ¿Qué quiere decir? Reinó alrededor de 9 años, en realidad fueron muy pocos años de los cuales él reinó. Él era hijo de Antíoco III, conocido como Megas o el Grande, y era hermano de Seleuco IV Filopator. Originalmente fue llamado Mitriades, pero adoptó Antíoco este nombre tras su ascensión a lo que vendría a ser el trono. Subió al trono tras la muerte de su hermano Seleuco IV Filopator y gobernó durante poco tiempo antes que él, hasta que Heliodoro, tesorero suyo, lo mató por ambición. Había vivido Antíoco en Roma y según los términos de la paz de Apamea, por ahí del año 188 antes de la era, y él acababa de ser intercambiado por el hijo ilegítimo heredero de Seleuco IV. Antíoco se aprovechó de ciertas situaciones políticas para poder ascender al poder y se proclamó él solo como rey. Esto es, fue un reinado del cual no fue designado, sino él, por medios políticos y igualmente de guerrillas, obtuvo él el trono. Su hermano sería asesinado tiempo después. Él tuvo de continuo enfrentamientos con Ptolomeo VI, que reclamaba una ciudad que se le conoce con el nombre de Celecira. Él atacó e invadió Egipto y conquistó casi todo el país, con la salvedad de la capital de Egipto, que se le conoció con el nombre de Alejandría. Y obviamente me estoy refiriendo a toda esta franja que ustedes ubican en el mapa que formaba parte de Egipto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está también de amarillo? Bueno, Antíoco fue y la conquistó. Sin embargo, políticamente no estaba haciendo lo correcto. ¿Qué ocurrió? Llegó a capturar al rey de ese lugar, pero para no alarmar a Roma decidió reponer el trono, aunque lo repuso en el trono como su marioneta. Sin embargo, los alejandrinos habían elegido al hermano de en este caso es Ptolomeo VIII Evergetes, como rey, y tras su marcha decidieron reinar conjuntamente. Le obligó a volver a invadir el país y así en el año 168 conquistó Chipre con su flota cerca de Alejandría y se encontró ahí, estando ya en Egipto, con un cónsul romano de nombre Cayo Popilio Laenas, que le instó este cónsul romano a abandonar Egipto porque era políticamente incorrecto lo que él estaba haciendo y desde luego también Chipre. Cuando Antíoco replicó que esto lo debía de él consultar con su consejo, este cónsul romano de nombre Popilio, dicen que trazó un círculo alrededor de Antíoco Epífanes y le dijo, piénsalo aquí, porque si tú te sales de este círculo, lo abandonas sin haber ordenado la retirada, va a ser un desafío para Roma. Y él no le quedó otra más que inmediatamente dar órdenes, y entonces fue como sus tropas se replegaron y tuvieron que dejar todo lo que vendría a ser la parte conocida como Egipto. Y esto a él le evitó tener una guerra precisamente con los romanos. A su regreso, él organiza una expedición y se le hace interesantísimo una región que hoy en día la comprende lo que vendría a ser el estado de Jerusalén, la cual él saqueó cruelmente, según lo relata el libro de Macabeos. Cuando él se corona como rey de Siria, decide helenizar por completo al pueblo de Israel, y entonces él
les prohíbe así a los judíos poder seguir su mandato del Eterno, sus tradiciones, sus costumbres. Aquí tenemos una de las monedas para que ustedes lo conozcan, a este personaje. Quería evitar traerles su imagen, pero yo creo que les iba a resultar interesante conocer las monedas de este hombre Antíoco, y de la otra parte estaba por ahí Apolo, también conocido en otras culturas con diferentes nombres, ¿verdad? Que era el dios, su dios Zeus, ¿verdad? Al reverso de lo que vendría a ser las monedas. Entonces, en aquel momento, lo que ocurre con este personaje es de que se encuentra con una situación particular. Muchos de los judíos de esa época comenzaron a abrazar la cultura griega y su modo de vida helenista y pagano. Estos judíos helenistas se convirtieron en garras dispuestas para el plan de Antíoco y para borrar todo vestigio de nuestra cultura y de la herencia de nuestro pueblo y de la bendita Torá del Eterno. Cuenta la historia que de estos hombres helenistas, muchos de ellos dejaron de lado su nombre hebreo, y por ello es que en el Brit Hadashah, la historia de los nombres, en su mayoría griegos, como Teófilo, como Timoteo, como Felipe, todos ellos eran nombres que la gente, al igual que hoy en día, cuando deciden llamarle a sus hijos con el nombre de algún personaje de alguna serie televisiva, de la misma manera en aquel momento era la moda, y por lo tanto la gente estaba tratando de abrazar esta cultura, y por ello los nombres que nos encontramos griegos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. El gran templo, cuenta la historia, que fue invadido y fue profanado. Sus tesoros fueron saqueados y un gran número inocente de personas fue masacrado. Los supervivientes fueron aplastados, y desde luego les fueron impuestos intolerables impuestos a ellos. Antíoco, cuenta la historia, que colocó a su ídolo, a su dios Zeus, sobre el sagrado altar, y obligó a los Yudim, a los judíos, a arrodillarse ante él, porque, como les había yo dicho, todos ellos eran considerados como dioses y se tenían que arrodillar so pena de muerte. Asimismo, a nuestro pueblo empezó a tratar de cercenar las bases que el Eterno había puesto, ¿verdad? Ustedes recordarán que les prohibió observar el Shabbat, les prohibieron leer la Torá, les trataron a ellos de quitar lo que vendría a ser las lunas nuevas, el Rosh Hodesh, ¿verdad? Trataron de profanar lo que vendría a ser la santidad en el matrimonio. Y por último, también les prohibieron que se hicieran el Brit Milá. De estos 5 aspectos fundamentales e importantes, nuestro pueblo fue que decidió dar la vida. ¿Por qué? Porque el Brit Milá, o la circuncisión, fue un mandato por el Eterno que comenzó no con alguien que estaba en el periodo incorrectamente conocido como el periodo de la ley, sino con un personaje conocido como el padre de la fe, y que vivió muchísimos años antes de la entrega de la Torá, y me refiero a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Y este mandamiento que le dio a un hombre de fe como Abraham, la circuncisión, que sería una señal, un pacto para todos aquellos varones que son hijos del Eterno, este personaje decidió quitarlo. Entonces, tanto el Brit Milá, como lo que vendría a ser el Rosh Hodesh, como que vendría a ser los Shabbatot, la santidad en el matrimonio, y cada uno de ellos es muy interesante reflexionar y preguntarles a aquellos que el día de hoy anhelan en su corazón servir al Eterno, al Elohim de la Biblia, ¿cuántas de estas cosas que están en las Sagradas Escrituras siguen? ¿Verdad? Sería muy interesante. Y alguna vez recuerdo que un amigo, y se los conté a la Keilah de México, de nuestro rabino Jacob, él trajo a una persona que quería conocer este camino y me dijo: Rabí, ¿yo por qué tengo que estar con ustedes? Yo he asistido con adventistas, he asistido con católicos, he asistido con presbiterianos, he asistido con sabáticos, he asistido con pentecosteses, he asistido con testigos de Jehová, he asistido con.
Y desde luego yo nunca le iba a decir, pues quédate con nosotros, por supuesto que no. Esa es obra del Eterno. Pero la intención, desde luego, era poder transmitirle un poco de luz. ¿Y qué fue lo que yo le dije? Mira, de todas las religiones a las cuales tú has podido asistir, por favor, cuando consideres leer ese libro que ellos identifican como su libro sagrado, por favor, compáralo con su forma de vida. Y cuando tú veas que en este libro se encuentra en una festividad como la que vivió nuestro Rey, nuestro Mesías, Yeshua, previo a su muerte, que fue la festividad conocida como Pascua o Pesaj, y que dice la Sagrada Escritura que él, tomando la copa, la levantó, tomando el pan, lo levantó, lo bendijo y lo partió. Y le dije, cualquiera de todos ellos que tiene prácticas de vida semejantes a las cuales están registradas en ese libro sagrado, muy probablemente estarás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque desde luego que la verdad no la tiene ni Veda Derech ni ninguna religión, sino la verdad solamente se encuentra en el Eterno. Pero una buena muestra sería comparar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y ver cuánto de ello, efectivamente, las diversas religiones que existen hoy en día llevan a cabo ello. Y por ello es que nuestro pueblo, no por algo menor, por no leer la Torá, ellos decidieron dar su vida. Por seguir cumpliendo con un mandamiento de la circuncisión, ellos decidieron dar su vida. Por seguir guardando lo que vendrían a ser los Rosh Hodesh, las lunas nuevas, que daban a la postre lo que vendrían a ser todas las festividades, ellos decidieron dar su vida. Así que Antíoco coloca a este ídolo Zeus en el altar, que por cierto, en el libro de Daniel, ustedes recordarán por ahí del capítulo 8 y 9, Daniel profetiza al respecto de este evento que se presentaría en un futuro. Y cómo es que a partir de este loco de nombre Antíoco, y por cierto rima, hizo atrocidades en medio de nuestro pueblo. En aquel momento, desde luego que hay un movimiento político que se empieza a gestar dentro de nuestro pueblo. Y me refiero a lo que vendría a ser el origen de los saduceos o sadukim, ¿verdad? Muy probablemente en esa época es cuando se empieza a gestar a la postre partido político y grupo de personas que en el tiempo de nuestro Mesías tenían la hegemonía del servicio como Kohanim dentro de lo que vendría a ser como sacerdotes el Santo Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque por ahí del año 175, que es más o menos la época que estamos hablando, 165 hasta 164, ellos lo que hacen, los saduceos, su ejercicio de sacerdotal se vio interrumpido. ¿Por qué? Porque en aquel momento un personaje de nombre Jason o Jason le compra a este rey loco, Antíoco IV, le compra el sacerdocio. Y en ese momento, en lugar de que el sacerdocio, conforme a las Sagradas Escrituras, viniera de lo que vendría a ser la tribu de ¿quién? De Leví, por la familia de Aarón, y que cuando viene el rey Shelomó, estaba un Cohen Agadol de nombre Sadoc. Y es ahí de donde vienen los nombres igualmente de los Sadukim. En lugar de que los sacerdotes siguieran por ese linaje, al igual que el linaje de los reyes de las Sagradas Escrituras, ¿por qué tribu era? Sí, es de David, sí, pero ¿de qué tribu? Los reyes existentes y prevalecientes en nuestro pueblo y los que registran las Sagradas Escrituras tendrían que pertenecer a lo que vendría a ser la tribu de... en lo que vendría a ser esta parte de nuestro pueblo que era también conocido como ¿cómo se llama? Las tribus del sur de Judá. Entonces, se levanta este personaje como sumo sacerdote y de ahí comienza un problema político, social, y que juntamente con los helenistas es una bomba perfecta usada por Antíoco de nombre Epífanes. Empiezan a perseguir a todos los israelitas que eran fieles a la Torá, y por ahí del año 167, después de que Antíoco en ese año emite un decreto para Judá,
en el cual les prohibía todo esto que les estoy comentando. Un Cohen, un sacerdote rural de la región conocida como Modim, él era asmoneo, enciende una chispa con una revuelta contra el imperio seleucida, rehusándose a adorar a los dioses griegos. Y aquí quisiera yo hablarles de este sacerdote de nombre Matitiahu, o Matitiyah, hijo de Yohanan, nieto de Shimeón, de la casa sacerdotal de Juarib, que por ahí del año 167, entonces, cuando Antíoco les impone el culto a Zeus, él encabeza una insurrección, y todo esto se registra en el libro de Macabeos, como les he dicho, y ellos van hacia una montaña en Judá, se organizan a través de guerrillas y causan una insurrección. Ayudado por su hijo de nombre Yehuda a Macabí, él muere en el año 166, esto es, Matitiahu, que inicia la revuelta, en estricto sentido no alcanzó a ver con sus ojos todo lo que, el desenlace final, y logran expulsar a estos personajes de la descendencia seleucida. La palabra, una de las palabras que es representativa de esta festividad es Macabeo o Macabí en el hebreo, que es un acróstico formada por las letras hebreas de una frase muy conocida en las Sagradas Escrituras, que es Mi Kamoja Baelim Adonai. ¿Quién la dijo? Moshe, sí, desde luego. Que significa quien como tú, Señor, entre todos los dioses. Y de acuerdo a esta acróstico de la palabra Macabí, que algunos dicen que significa esto, otros dicen que la palabra en su raíz se deriva de la palabra Macab, que es martillo. El sacerdote Matitiahu entonces desencadena toda esta guerrilla, esta rebelión, hasta llegar a lo que vendría a ser la purificación del Santo Templo. Y es muy importante conocer esta historia, porque todos aquellos que están interesados en las Sagradas Escrituras y en la historia de nuestro pueblo, yo no sé si sepan, pero solamente hubo 2 periodos. Después de que comenzó el dominio sobre nuestro pueblo, solamente hubo 2 periodos que nuestro pueblo fue completamente libre, hegemónico. Y uno de los periodos, justamente cuando nuestro pueblo va a tener su independencia, va a comenzar en esta época. Después de lo que vendrían a ser los macabeos y los sucesores de ellos, es cuando va a comenzar un periodo de lo que vendría a ser una independencia judía. Yo no sé cuántos de los que están aquí sepan que existió en la historia de nuestro pueblo Israel una mujer como rey, ¿verdad? De nombre, a ver, sí, también era conocida, pero su nombre fundamentalmente era conocida como Alejandra, también conocida con el nombre de Shelomit, y también al español Salomé. Salomé. En fin, por eso es que resulta muy interesante conocer toda esta historia, porque a final de cuentas, de todo lo que les estoy hablando es previo al advenimiento de nuestro Mesías y cómo se gesta la situación sociopolítica en nuestro pueblo. Matitiahu entonces, él comienza su revuelta asesinando a un judío helenista que se había adelantado a ofrecer un sacrificio a un ídolo griego en el pueblo justamente de él. Él y sus hijos ascienden entonces y huyen a unas montañas, se organizan y comienzan una revuelta, y es como se les conoce a ellos como los macabeos. Cuando termina la guerra, los macabeos regresan a Jerusalén, entonces instauran nuevamente, con ayuda del pueblo, el Santo Templo, y solamente recordarán ustedes que ven a la menorá y un frasco de lo que vendría a ser el aceite que se usaba para encender permanentemente la menorá, que es el candelabro que se encontraba en el Bet Hamikdash, en el Santo Templo, y que solamente les alcanzaba el aceite para un solo día. Ustedes recordarán que necesitaban ellos 8 días, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes esto ya lo saben. Necesitaban 8 días para prepararlo, y sin embargo fue un milagro porque el aceite que pusieron ahí duró justamente para 8 días de aquí a que se volvió otra vez a preparar. Esta festividad, para los que estén más interesados en indagar, está muy relacionada con lo que vendría a ser la instauración del segundo templo, porque también se habla de que hubo milagros con luces, al igual que en esta festividad, e incluso los 8 días también son asociados con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cuenta la historia de nuestro pueblo que lo que nosotros hacemos en la fiesta de Sukkot o tabernáculos, que tomamos a los lulavim, lo que la Biblia les llama las especies o las 4 especies, los arba minim,
Ustedes recordarán, y yo no sé cuántos de ustedes lo hayan vivido, el tener las 4 especies del lulab. Igualmente, en esta época, igualmente se tenían lulabim y también se mecían. Posteriormente, nuestro pueblo decidió quitar esa práctica, pero tienen mucha afinidad y mucha relación. Sukkot, Hanukkah y la instauración, desde luego, de lo que vendría a ser el segundo templo. En el libro de Segunda de Macabeos, en el capítulo 1, versículo 8, o en el capítulo 10, del 1 al 5, habla de los principales aspectos de lo que vendría a ser la festividad de Hanukkah. Este libro añade que desde luego se vivió durante 8 días la consagración, y cómo es de que tiene una relación con estos aspectos que yo les estoy mencionando. Antíoco, en campaña contra el imperio parto, porque ustedes recordarán que todos aquellos imperios, sus reyes eran los primeros que salían a la guerra, seguía de conquista contra el imperio parto y envió varios ejércitos sin éxito, mientras organizaba él una expedición para regresar a Israel y volver otra vez a aniquilarlos. ¿Pero qué creen? Cuando él estaba ya preparando ese regreso, lo que ocurre con él es que muere, sin nunca haber podido regresar otra vez a Jerusalén y volverla a atacar. Bendito el Eterno, sí, Baruch Hashem. Tras el acondicionamiento de lo que sería el templo, los partidarios de los macabeos quedaron divididos por la decisión de seguir luchando o ya no, porque en la medida que se dieron cuenta que ellos podían seguir avanzando y recuperar terreno para Jerusalén, o para Israel mejor dicho, se dividieron. Unos dijeron, ya hasta aquí, ya estamos libres, ya no vamos a seguir en dominio o conquistando, y otros decidieron seguir de conquista, y por eso es que el territorio creció un poquito más. Este conflicto sería un germen de división entre 2 grupos hegemónicos de aquel entonces, los fariseos o los parushim y los tzadikim o tzadukim, bajo el reinado de lo que vendría a ser lo que a la postre sería nuevamente también considerada un linaje. Existen los macabeos, termina la revuelta, ellos se dividen y de ahí nace lo que vendría a ser un linaje que se le conoce como los asmoneos. Asmoneos, que vendrían a ser la dinastía que seguiría reinando sobre Jerusalén, sobre Israel, ya siendo un estado independiente. Los partidarios de seguir combatiendo la independencia fueron liderados por Yehudá a Macabí, y tras su muerte en el año 160 le sucedió como comandante del ejército su hermano menor de nombre Jonatán, que era también Cohen Agadol. Jonatán firmó tratados con reinos extranjeros, provocando mayores distensiones entre aquellos que deseaban la libertad religiosa frente al poder político. Y a la muerte de Jonatán en el año 142, Shimeón Macabí, el último hijo de Matitiahu, ascendió al poder. Ese mismo año, Demetrio II, rey de Siria, garantizó a los judíos la independencia política completa. Esto es, por ahí del año 175 hasta el 142 se estabiliza por completo en su independencia política nuestro pueblo. Hasta la independencia se mantuvo hasta el año 63, antes de la era, en donde el general romano de nombre Pompeyo capturó Jerusalén y sometió a todo nuestro pueblo bajo el dominio de Roma. Y de ahí ustedes recordarán que cuando viene nuestro Mesías es no nada más enjuiciado, ¿verdad?, por el Sanedrín, sino adicionalmente tuvo que ser puesto ante los gobernantes puestos precisamente por los romanos para Jerusalén. Los macabeos entonces le sucedieron lo que vendría a ser la dinastía asmonea, y ellos entonces proclamaron una independencia judía desde el año 164 hasta el año 63. Esto es 99 años, alrededor de 99 años, nuestro pueblo fue completamente libre. Volvió unos cuantos años posterior al dominio romano, y fueron como 3 años, que nuestro pueblo por muy poquito tiempo volvió a constituir una capital y se independizó, pero nuevamente fue aplastado por los romanos en el tiempo de Bar Kokhba, también identificado como un posible Mesías de esa época. Los asmoneos entonces fueron los sucesores directos de los macabeos,
que lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel, en contraste con lo que vendría a ser las expansiones del imperio seleucida, que a la postre empezó a decrecer. Con los asmoneos, las fronteras del reino llegaron casi a las dimensiones de los remotos tiempos de David y de Shelomó. Aunque descendían ellos de los macabeos, lo cierto es que tuvieron grandes diferencias en sus acciones, en sus ideales que los movían y en sus aspiraciones políticas. Su apogeo duró el doble de los inmediatos ancestros, desde el año 134 hasta el advenimiento del Imperio Romano en el año 63. Entonces, hubo desde el año lo que vendría a ser el año de la independencia, 164, hasta el año 134, en donde estaban todavía los macabeos, y después le sucede lo que vendría a ser la dinastía asmonea sobre Jerusalén. Si nosotros quisiéramos investigar esta festividad en el Talmud, amados, muchas veces compartimos temas que tenemos que irnos a profundidad en literatura, que en Veda Derech consideramos como valiosísima, y que a diferencia del judaísmo tradicional, no la consideramos como palabra del Eterno. Y esto es algo que nos diferencia del judaísmo tradicional. Y de lo cual les recomiendo, hay 5 conferencias particularmente dentro de lo que vendría a ser la serie de El Rabino. Hay una serie del Rabino que tiene alrededor de 24 conferencias. Particularmente la conferencia 17 a la 21. En esas conferencias trato yo de dar las diferencias que existen entre el judaísmo, del camino que seguimos nosotros, contrastándolo contra lo que vendría a ser el judaísmo tradicional, en donde una de las diferencias que nosotros tenemos como comunidad contra el judaísmo tradicional es que nosotros respetamos las tradiciones, excepto aquellas que creemos que vienen a contradecir las sagradas del Eterno. Hay varias de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, cuando cae la fiesta de las trompetas en Shabbat, nuestro pueblo lo posterga. Pero si la Biblia dice que se debe de celebrar, nosotros lo celebramos, ¿verdad? Y así pudiera yo estar citando algunas de las diferencias que existe contra el judaísmo tradicional, de las prácticas que nosotros tenemos, en concordancia con lo que nos enseñó nuestro rabino Yeshua Mashiach, que habían tradiciones que tendríamos que prestarles atención, porque algunas de ellas pudieran estar provocando que la palabra del Eterno fuera quebrantada. Sin embargo, muchas de las tradiciones que están en concordancia con las Sagradas Escrituras, nosotros las respetamos, las seguimos. Es más, siempre enseñamos que conforme avance y se robustezca la comunidad de Veda Derech, seremos mucho más observantes de ellas, porque estamos convencidos que esta preciosa herencia y la práctica de lo que vendría a ser la Torah, en muchos sentidos se ve beneficiada por la práctica pedagógica de lo que vendría a ser la tradición de nuestro pueblo. Entonces, el Talmud no registra esta historia, y la razón es porque a los macabeos les suceden los asmoneos, de los cuales continúa la corrupción. Y en lugar de que ellos dejaran el sacerdocio a la gente que le correspondía, a los descendientes de Aarón a Cohen o de Sadoc, entonces otro linaje comenzó a formar parte de este servicio de la realeza en el servicio del sacerdocio. Quisiera compartir esta última parte de la conferencia, tratando, amados, de que nos concentremos en un aspecto que es fundamental. Este es un tema que, reitero, no me gustaría haber compartido, sin embargo, lo considero muy ad hoc, y por otro lado, al servir al Eterno, lo único que me queda es someterme ante su voluntad, y por lo tanto, quisiera yo hablarles de Hanukkah, judeofobia, genocidio o ambas. Nosotros sabemos que en la humanidad se viven ciclos. Tenemos ciclos económicos en donde en los países se viven recesiones, en donde en los países se viven crisis, en donde mundialmente se viven recesiones y crisis. Pero no nada más eso, sino también tenemos nosotros ciclos recurrentes de hambre, de enfermedades, como la que vivió Yosef, ¿verdad? Que estamos leyendo ahora en la porción semanal, justamente el libro de Bereshit, en donde leemos la vida de cómo es que Yosef llegó a Egipto, ¿verdad? Ustedes lo recordarán, y cómo es que a partir de la interpretación de un sueño que le hizo él a Faraón, vivieron en aquella época crisis alimentarias, ¿verdad?
Entonces, en la humanidad han existido ciclos, pero también en nuestro pueblo han existido ciclos. Es más, individualmente, cada uno de nosotros vivimos ciclos. En nuestra relación con el Eterno, existen ciclos de los cuales podemos estar muy apegados a Él, y existirán ciclos en los cuales la apatía, el abatimiento, nos soslaye de su presencia. Y por ello es interesante notar que han habido a lo largo de la historia de nuestro pueblo muchos ciclos. No nada más en las cuales imperios han dominado a nuestro pueblo, sino también imperios han tratado de aniquilarlos por completo. Bastaría recordar a Faraón, que ya no nada más no quería dejarnos ir, sino incluso ya para no perder él su honor, su respeto, incluso quería ya aniquilarnos, porque cuando nos fue persiguiendo no nada más fue para tomarnos, sino fue precisamente para ponernos entre la espada y la pared y muy probablemente aniquilarnos. Pero no nada más existió eso, sino también podemos recordar lo que se registra en las Sagradas Escrituras en el libro de ¿quién? De Esther, con lo que próximamente viviremos de la fiesta de Purim, ¿verdad? En donde también un rey emitió un decreto para aniquilar a los nuestros. Y pudiéramos estar citando muchos más eventos escriturales y bastaría tan solo recordar el evento que vivió nuestro pueblo en la Shoah, conocida como en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, encabezado por un personaje que ni siquiera voy a nombrar. Y quisiera, por favor, que consideráramos esta frase. Este es de un periodista de nombre Gustavo Pereznik, que escribió en el año 2005 al respecto de nuestro pueblo. Los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de regir el capitalismo. Porque, ojo, aquí en esta región del planeta, que es capitalista, se acusa a nuestro pueblo de lo contrario. Pero en nuestro pueblo, los refusnik, allá en Rusia, han sido acusados de ser capitalistas. Entonces, dependiendo en dónde se encuentren, van a ser acusados de lo opuesto. Si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades. Si viven en el país judío, son acusados de ser racistas. Cuando gastan su dinero, se les reprocha por ser ostentosos. Cuando no lo gastan, ellos son muy avaros. Son tildados de cosmopolitas, sin raíces o de chauvinistas empedernidos. Si se asimilan al medio, se les acusa de quintacolumnistas, sino de recluirse en sí mismos. De tal manera que la práctica de vida que nuestro pueblo ha tenido la necesidad, y ojo amados, cuando en la Biblia, en el Brit Hadashah, hay un título que dice la nueva iglesia, este título fue puesto por una religión mucho más contemporánea, pero de ninguna manera se refiere a una nueva comunidad naciente. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo sabe históricamente que la única alternativa de vivir la voluntad del Eterno es unirse, es estar cerca, es vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque yo no voy a comer la carne de cerdo que venden en las carnicerías cerca de la casa, sino tendría yo que necesariamente acercarme al pueblo para tener una carnicería que venda carne apta, permitida, conocida como kosher. Ahora, el vino, desde luego que yo tendría que buscar a gente de la comunidad para que me lo vendiera, porque ¿qué saben ustedes si ese vino que venden allá afuera pudiera estar contaminado por alimento que en las Sagradas Escrituras está por el Eterno y no por nuestro pueblo prohibido? Se sabe que en la medida que nuestro pueblo ha permitido que sus hijos y que sus hijas, por mandato del Eterno, se les prohíba que se casen con gente de las naciones. Y cuando esto se transgrede y ocurre, a la postre se vuelven en judíos asimilados. Por lo tanto, vivir el judaísmo, ser súbditos del rey de los judíos, que es Yeshua, demanda que vivamos en comunidad. Y por ello nuestra aspiración no es ir por el mundo solamente poniendo sinagogas, no. Nuestra aspiración es seguir poniendo
los cimientos para que comunidades sigan haciendo. Y por ello, no es extraño leer para nosotros que en el libro de Geburot, en el libro de Hechos, cuando dice que se empezaron a juntar ellos y empezaron a vender para tener un lugar en común para vivir, esto no es algo nuevo. Cualquier persona que pueda conocer un poco la historia de nuestro pueblo cuando viene a México, tuvo la necesidad de juntarse. Y hoy en día hay colonias que son eminentemente identificadas por gente de nuestro pueblo, por una sencilla razón. Porque para servir al Eterno, de una manera adecuada, no nada más es decir, yo tengo un estilo de vida y no una religión. Cuando ese estilo de vida, muy probablemente se parece al del vecino que está ahí enfrente porque se come lo mismo. En nuestro pueblo, el estilo de vida, desde luego que tiene una diferencia contra el vecino. En nuestro pueblo, el estilo de vida, no nos reunimos los días que nuestro vecino se reúne, nos reunimos en un día diferente. En nuestro pueblo, nuestros hijos no se llaman como el vecino. En nuestro pueblo, nuestras hijas no se casan con el otro vecino, sino se casan con gente que son temerosas de Akadosh Baruj Hu. Por ello es que es interesante, amados, hoy estar en una festividad como Hanukkah, recordar al Mesías que está por venir y hablar de un tema delicado, como en primer lugar lo que vendría a ser el genocidio o la judiofobia. El genocidio o asesinato de masas es un delito internacional que consiste en la comisión por funcionarios del Estado o particulares de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo social, ojo, por motivos de nacionalidad, por motivos de etnia, de raza o de religión. Estos actos comprenden la muerte y lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos del grupo. Espero que tan solo traigan a memoria lo que ocurrió en el tiempo previo a que naciera Moshe. ¿Qué fue lo que hizo Paró? Quería que todos los niños fueran muertos. Pero vamos a dejar a las niñas porque ellas sí no son útiles. Y a los varones, aniquilarlos. Con ese acto, lo que estaba provocando Paró es lo que hoy en día, en términos contemporáneos, se le conoce como genocidio. Una matanza por motivos de ideologías, ¿cómo se llama? También puede ser objeto de todo ello y no me dejarán mentir, pero si traemos a memoria cuando nace nuestro rabino Yeshua Mashiach, ¿qué es lo que ocurre con él? Y los niños de esa época igualmente intentan aniquilarlo. Por ello es que no podemos hablar de un evento, sino hay infinidad de eventos que se han presentado con nuestro pueblo. Esta definición es similar a la reflejada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio allá en el año de 1948 y recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Pero es objeto de cierta polémica en tanto a los grupos y a las acciones infligidas como las causas por las que se llevan a cabo. La palabra genocidio fue creada por un hombre judío de nombre Rafael Lemkin. Es un judío de Polonia que en 1944 crea esta palabra a partir de dos raíces. Genos, un término griego que denota a un grupo de gentes, y sidio, del latín sidere, que significa matar. Lemkin quería referirse con este término a las matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosas. Su estudio se basó en el genocidio perpetrado contra el pueblo armenio en el año de 1915. Luchó para que las normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. Esta presentación a continuación dice: cualquiera de los siguientes actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Cuáles son? Por favor, Baruch. La matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
como lo que hace Antíoco el Loco. Él decide quitarle a nuestro pueblo la rica herencia, el tesoro que el Eterno le había dado. ¿Y qué estaba tratando de lograr con él? Helenizarlos y por completo provocar que ellos se asimilaran a las naciones. Sí coincide, ¿verdad? Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Ustedes saben lo que ocurrió con muchos niños judíos que fueron trasladados y llevados de familias precisamente para destruir lo que el Eterno había tenido a bien darnos. Me llama mucho la atención, amados, y se los tengo que decir, que yo he tomado esta palabra como parte del tema, y que cuando yo comencé en esta indagatoria de información, no hubo un solo sitio, no hubo una sola enciclopedia que relacionara a Hanukkah con genocidio. Pero cualquiera que estudie esto que les estoy yo diciendo de genocidio, podrá estar de acuerdo conmigo con que lo que ocurre en Hanukkah se parece. Ahora, junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la asociación para cometer genocidio, como hubo, ¿se acuerdan ustedes los juicios? Aquellos militares alemanes que se fueron a recluir en países como Argentina, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad. Ahora, dejando de atrás el genocidio, quisiera hablarles de una palabra que es muy conocida, que es el antisemitismo. El antisemitismo es un término que hace referencia al prejuicio o la hostilidad abierta hacia los judíos, como grupo generalizado. Y ojo, cuando estoy hablando de judíos, estoy incluyendo a nuestro Mesías, Yeshua, porque él fue judío. Estoy incluyendo a su madre Miriam, porque ella fue judía. Estoy incluyendo a su padre Yosef, porque fue judío. Pero también estoy incluyendo a Ruth, cuya familia era moabita, no judía, pero que decide pactar con el Elohim de Israel, según lo relata el libro de Ruth. Ella también se ascribió. O también pudiera yo comentar dentro de este grupo a Rahab, esta mujer prostituta, de la cual una parte igualmente de ella es de la que desciende también nuestro Mesías. Entonces, yo no nada más estoy hablando de gente judía como estas que estoy mencionando, sino desde luego estoy hablando de Shimeón, conocido como Pedro, o de Shaul, conocido como Pablo, o de Mateo, conocido como su nombre Matitiahu. Todos aquellos seguidores del Mesías, o aquellos conversos posteriores, que cuando ellos se acercan, les dicen en ese concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ojo, por favor, ahorita solamente guarden lo esencial. Absténganse de comer sangre, de idolatría, de fornicación y de ahogado. ¿Por qué? Porque ahí lo relata muy claramente el libro de Hechos. Porque lo demás lo aprenderán el sábado, cuando asistan a la sinagoga y que es leído Moshe. ¿Qué iban a hacer con aquellos conversos cuando asistieran a la sinagoga? Lo dice el libro de Hechos, capítulo 15. Todos los sábados aprenderían poco a poco cuál era la voluntad del Eterno. Y por ello traigo a colación la palabra antisemitismo, porque incluiría a nuestro Mesías y a todos aquellos que hemos o nacido o decidido seguir este camino, que Akadosh Baruj Hu permitió que se abriera a partir de Rabí Shaul o de Shimeón. Ustedes lo recordarán, lo relata el Brit Hadashah. Entonces, el antisemitismo es un término que hace referencia al prejuicio o la hostilidad abierta hacia los judíos como grupo generalizado. Suele manifestarse en una combinación de prejuicios de tipo religiosos, raciales, culturales y étnicos, aunque la etimología del término podría dar a entender que se trata de un prejuicio contra los pueblos semitas. Ustedes recordarán que todos los pueblos semitas descienden ¿de quién? De Shem, ¿verdad? Shem en hebreo, y del cual también, desciende nuestro pueblo. Pero en estricto sentido, la palabra antisemita hoy en día solamente se utiliza para denotar todo esto que he dicho en la definición, pero en contra de nuestro pueblo, y no se incluye a ningún otro pueblo semita. El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, desde formas de odio
o discriminación individuales a ataques de grupos con dicho propósito o incluso en violencia policial o estatal. El filósofo israelí Gustavo Perednik ha insistido en su obra en que el término antisemitismo es equívoco y debería ser reemplazado por el más apropiado, que es judeofobia, y por eso lo he puesto ahí. Acuñado por León Pinsker en el año 1882. De tal manera que el término judeofobia pareciera más correcto, o mejor dicho, pareciera correcto, y que comienza su aparición en el año de 1882, y la palabra antisemitismo tiene su origen por ahí del año 1879, cuando un periodista escribe un libro en donde emplea este término, y era un panfleto antisemita que tuvo mucho éxito cuando se editó. Los especialistas distinguen tres épocas claramente diferenciadas en la historia del antisemitismo, que ha dado lugar a tres tipos de naturaleza de antisemitismo bien distinta. Y por favor, lo que les voy a decir a continuación, presten mucha atención. Y antes de decírselas, amados, lean el periódico, busquen en internet. Es imperioso que en este tiempo estemos nosotros atentos. Primera época del antisemitismo, el antisemitismo netamente religioso. Una de las religiones dominantes, ustedes saben su nombre en la actualidad, el catolicismo, cristianismo, comienza con un movimiento en contra del judaísmo, en donde lo demoniza al judío a través de toda clase de panfletos, fomentando durante muchísimos siglos el odio antijudío por toda Europa. La hostilidad religiosa produjo a la postre que fueran forzados personas a convertirse. Ustedes recordarán el término marrano de todos aquellos judíos en toda la parte de Sefarad, lo que vendría a ser España y Portugal, que fueron obligados a convertirse. Personajes como Colón, como Hernán Cortés, infinidad de personajes históricos que formaron parte de esos marranos, de esos judíos conversos. Ustedes, si visitan la ciudad de Cuernavaca y van al Palacio de Cortés, su lugar de descanso, van a encontrar Maguen David. En fin, las persecuciones normalmente tuvieron un carácter local. Muchos judíos expulsados se instalaron en tierras del Islam, en donde corrieron distinta suerte según los lugares y las épocas. Desde la tolerancia legal como un grupo social inferior hasta eventuales persecuciones y matanzas, pero en general no sufrieron el acoso al que se vieron sometidos sus correligionarios europeos, ni se les obligó de forma directa a convertirse a la fe musulmana, aunque hay documentos de conversiones forzadas para algunos judíos. De hecho, se dice por ahí y se especula que uno de los más grandes rabinos que ha dado la historia de nuestro pueblo, Moshe ben Maimón, se especula que pudo haber sido obligado en un tiempo a convertirse. En fin, la situación de inferioridad y de indefensión era una invitación a convertirse a otras religiones para no ser perseguidos. Segunda etapa, el antisemitismo racial. A finales del siglo XIX, cuando los prejuicios religiosos comenzaron a quedar desacreditados gracias a corrientes humanistas o el liberalismo o las ideas de la Ilustración, surge en Alemania y después en Francia una nueva fase de antisemitismo, el antisemitismo por antonomasia, esta vez vinculado a la noción de la raza, a la construcción de las naciones sin connotaciones religiosas, sino nacionalistas y racistas, y circunscrito principalmente a Europa, y tuvo su máxima expresión, según lo dice el diccionario de Wikipedia, durante el nazismo. En fin, para todos nosotros que tenemos una vida, no es extraño escuchar esto en el Eterno, no es extraño, porque cualquier gente que dice, cuando viene al conocimiento del Mesías, que la Escritura habla de que se enfrentarán familiar contra familiar por causa del nombre del Eterno, nunca, como en este camino, se vive eso.
Basta pararse en un establecimiento cuando la mujer que te atiende, muy probablemente cuando te ve, inmediatamente está pensando que tú mataste a Dios, que tú mataste a Jesús, tanto por motivos religiosos como por motivos étnicos, como se da. Tenemos conocimientos de gente conocida, gente judía, rabinos, que han viajado a Alemania y visitando algunos de los campos de concentración que hoy en día forman parte de visitas turísticas, y cómo es que a la salida de determinado museo han sido perseguidos y tratados de ser aniquilados hoy en estos tiempos. Por último, el antisemitismo ideológico, también conocido como nuevo antisemitismo. Por favor, presten atención a esta palabra, nuevo antisemitismo, que se va a relacionar con una que a continuación voy a decir, que tras conocerse el Holocausto y después del Concilio Vaticano II, el antisemitismo tradicional basado en la raza o en la religión prácticamente se había dejado de lado, y según algunos autores surge una nueva clase de antisemitismo, que esta vez estaría asociado a la nueva izquierda, post-60 y ochentista y el mundo islámico. Y se centra en la legitimidad del Estado de Israel y del conflicto territorial del Oriente Medio. Yo no sé si ustedes hayan escuchado cuando hay noticias como ahorita, la invasión que se hizo sobre la Franja de Gaza, que la gente que no conoce, lo único que empieza a decir es que esos judíos, ¿cuándo se va a acabar la guerra entre ellos? Y empiezan inmediatamente. Y la gente en México ya toma postura. ¿Les ha tocado? Ok, esta es una nueva oleada que ha provocado esta nueva corriente. Al juicio de los autores que propugnan este concepto, este nuevo antisemitismo demoniza sobre todo al sionismo. Esto es, a la migración que se da de todo nuestro pueblo alrededor de todo el mundo hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel. Y aunque no todo en el antisionismo es antisemita, este concepto ha servido como refugio de un nuevo antisemitismo. También traigo a colación un término que a mi juicio es muy semejante, y de hecho yo pudiera decir casi que es lo mismo, y es muy reciente, y por ello es que no tengo la autoridad como para poder profundizar en ello, que es el problema que se le llama neo-antisemitismo. ¿Se parece, verdad? ¿Verdad? Nuevo antisemitismo y neo-antisemitismo. Hoy en día muchos autores ya se están comenzando a preocupar porque en América Latina las dictaduras pseudo-democráticas vienen alentando un lenguaje y manifestaciones antisemitas. Basta voltear a países de los cuales hoy, por estar al frente de ustedes y por ser un ministro de culto amparado bajo las leyes mexicanas, tengo la obligación de callarme, pero que espero que ustedes puedan saber de qué estoy hablando. Voltear hacia el sur y escuchar frases de presidentes que ya tienen tintes antisemitas, lo que a su vez también manifiesta el islamofascismo en Latinoamérica y el apoyo histórico que éste recibe por determinados sectores de la izquierda. Ahora, este neoantisemitismo está comenzando desde varias cúpulas políticas, y no he mencionado siquiera lo que vendría a ser una corriente también naciente y muy fuerte de neonazis, que particularmente a nosotros hemos tenido noticias y han insistentemente tratado de hackear nuestra página. Hemos tenido noticias que han indagado nuestros nombres. Hemos tenido noticias de que los neonazis han estado hurgando, e incluso pensamos que inclusive nos han estado visitando, y por ello es que en Vedas Derech somos muy celosos, no por la gente que pudiera venir con buenas intenciones, sino por aquella de la cual alguna vez, saliendo de la sinagoga de la Ciudad de México, cuando salí, en el costado de la camioneta tenía una navajazo gigante, y de lo cual hemos sido sujetos de persecución, de amenazas. Amados, es momento de entender que Hanukkah tiene un llamado de alerta para nosotros.
Se relaciona todo esto entonces, este neosemitismo, de ninguna manera con que volvamos a ir al camino, y esto los especialistas dicen, este neoantisemitismo, no creen que volvamos a ir al camino de Europa en los años 30, cuando en Italia, con Mussolini siendo fascista, o en la Alemania nazi de Hitler, destrozaron a Europa, dando los primeros pasos hacia la ignominia mayor que derivó en la Shoah, en el Holocausto, con más de 6 millones de judíos asesinados, entre ellos 1 millón de niños. Pero es notorio que desde la posguerra y hasta los años 80, la mayoría de las agresiones antisemitas han sido un tanto menores, siempre reaccionarias, pero lo que vemos de nuestra connacional mexicana que vivió allá en España una agresión, es también común verlo, pero con gente que está en Europa y que porta tal vez una kipá. Les decía yo que incluso mi cuñado, cuando llega a Canadá y le pregunto yo, ¿estás portando kipá? Me dice, no, rabí. ¿Pero por qué no? Porque el rabino nos dijo que aquí no deberíamos de portar kipá, porque hay grupos extremistas que han incendiado. De hecho, mi sobrino trabajaba en una pizzería judía, desde luego, que ha sido incendiada 3 veces. Y que cuando dejó de trabajar en ella, lo primero que le dijeron a mi hermana fue, qué bueno que dejó de trabajar ahí. Y todo esto no son malas noticias, al contrario, simple y sencillamente es una voz de alerta. Una voz de alerta semejante a la que hizo nuestro rabino Yeshua Mashiach en el libro de Matitiahu, capítulo 24. Yeshua salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron los talmidim, los discípulos, los estudiantes, para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? Amén, ve amén, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y luego dice que ellos salieron, fueron caminando, llegaron y estaban sentados en el monte de los olivos, y los talmidim de nuestro rabino Yeshua se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del Olam Asé? ¿Qué es el Olam Asé? En nuestro pueblo se identifican 2 tiempos solamente. El Olam Asé, que es el tiempo en el cual vivimos, y el Olam Abá, que será el tiempo futuro en el cual estaremos en presencia del Eterno. Así que dice, dinos cuándo es este tiempo, y responde Yeshua Rabbeinu, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense bien, iban a haber situaciones, pero aún no iba a llegar el fin. Y aquí hago un paréntesis. De las más de 350 conferencias que el Eterno me ha permitido grabar, no van a encontrar ni una que se acerque tantito a un tema como este. Porque soy enemigo de ser alarmista, soy enemigo de tocar temas que a mucha gente el oído les da comezón. Soy enemigo de ello, pero tengo que hacerlo cuando tengo que hacerlo. Y yo creo que este es el día de alerta para nosotros. Sigue diciendo el verso 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores y no de Lolita. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Fíjense bien, ¿por causa de quién? De mi nombre. Ya hay establecimientos que cuando yo voy, le digo a mi esposa, ay, no quiero ir, no me mandes a ese. ¿Por qué? Porque ya sabes que de inmediato te van a poner una cara. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, ¿qué? El anomos, el no hacer la Torah, en el griego anomos, ¿verdad? Que se traduciría como sin Torah. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será expandido, publicado las buenas nuevas del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando vean que en el santo lugar, en el Bet Hamikdash, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿les suena conocido? Daniel hablando de ese Zeus que fue puesto en el Bet Hamikdash, y desde luego que cíclicamente apuntaría a una fecha también por venir. Esa abominación desoladora de que el santo templo sea profanado, de la cual habló Daniel, dice: el que le entienda. Entonces los que están en Judá, huyan a los montes, el que está en las azoteas no descienda para tomar algo en su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Su capa? Su talit. Pero hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Dice: hagan tefilá, del griego proseugé, que sería el equivalente del hebreo tefilá, y que ya Nachman nos hizo favor de enunciar los más de 14 vocablos que se refiere y que pueden ser traducidos al español como oración, y que la gente solamente cree que hay un tipo de oración que es la espontánea, pero que la oración por excelencia en las Sagradas Escrituras es tefilá, y que el griego es proseugé, y que es justamente de la cual habla este pasaje. Dice: hagan tefilá. ¿Y qué es tefilá? Cada vez que nosotros tomamos los teilim y estamos hablando de que el Eterno nos libre, de que el Eterno nos guarde, de que el Eterno nos proteja, de que el Eterno nos lleve a su lugar santo. Y dice ahí: entonces los que están en Judá huyan. Verso 20: hagan tefilá pues, porque su ida, que su ida no sea en invierno ni en Shabbat. Ahora, yo no entiendo por qué el creador de una nueva religión pudo haber dicho que la huida no sea en sábado. Pues era bien fácil, porque era un día ¿cómo se llama? De asueto, ¿no? Era un día para ir al cine, era un día para salir a la discoteca, era un día para ir al cine, era un día para ir con los amigos, era un día para tomarse una siesta. No. ¿Por qué digo que no fuera en Shabbat? Porque la gente no iba a estar en su casa nada más. Gran parte del día de Shabbat se le iban a pasar ¿en dónde? En la sinagoga, no aquí, en la sinagoga, en donde es leído Moshe todos los Shabbatot, todos los sábados. Y sigue diciendo: porque habrá gran tribulación, la cual no lo ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si en aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean. ¿Ustedes saben que hay un personaje que hoy en día ostenta el título del Mesías? ¿Verdad? Y que tiene millares de gente que lo siguen hoy en día, y que tiene una propia nación, y él mismo dice que él es el Mesías. Es impresionante el poder hoy en día económico que tiene este personaje. Y luego dice: falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si es posible, aún los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si les dicen: miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no le crean, porque igual que el relámpago sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto no tendría de alguna manera y en estricto sentido que preocuparnos. ¿Por qué? Porque de que sucederá, sucederá. De que nos tocará a nosotros o a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, nos tocarán. El Eterno promete guardar a su pueblo. Y por ello es que estando cada quien en sus casas, difícilmente se va a encontrar en sus casas a gente como Shimeón o como otra mujer de nombre Hannah, que previo al nacimiento de nuestro Mesías, dicen que ellos eran hombres y mujeres que tenían y identificaban los tiempos y las sazones del Eterno. ¿Por qué? Porque definitivamente viviendo juntos, conviviendo y relacionándose juntos, habrá necesariamente un complemento de lo que pudiera ser esto. Si ustedes dijeran que Beda Derech se hace por 3 personas, o por 5, o por 10, yo les puedo decir que en Beda Derech, amados, yo les pudiera decir quién hizo y que fue una persona diferente que hizo la Bimá, y que fue tal vez una persona diferente que hizo una parte de ese hal, porque nada más es una parte, y que fue una persona diferente la que hizo adentro de lo que vendría a ser el parojet, y que fue muy probablemente alguien diferente que compró el yat, que es con el que se apunta la Torah, y que fue probablemente diferente
quién compró las bases para esas bocinas y que fue diferente quién, ¿cómo se llama? Trajo ahorita ese estandarte, porque todo ello, y quién está transmitiendo ahorita a la radio Bet Aderech, diferente, y quién está en el cañón, diferente, amados, porque aquí no hay un individuo que sea orquesta. Baruch Hashem. Somos una comunidad de la cual necesariamente creemos que tenemos la necesidad imperiosa de juntarnos. Y quisiera yo terminar con esto, amados. Hanukkah, judiofobia o antisemitismo, o ambas, lo dejo a su consideración. Pero si ustedes el día de hoy creen en el Mesías y en las palabras que Él ha dicho, amados, abramos los ojos, hurguen en internet, compren periódicos y por favor, en fechas recientes, en un Kabbalah Shabbat, le preguntaba yo a una persona que es muy conocedora de la política y después de darme una cátedra de política desde los mundos ocultos para la persona ordinaria como yo, después de que me dio una cátedra de grupos internos políticos, le pregunté yo, Shimeón, ¿qué tengo yo que hacer? Y me dice, Rabí, lo mismo que les digo yo a todos, por favor, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Amados, ha sido una bendición el poder estar el día de hoy aquí. Gracias por esta conferencia. Desde este evento especial, el Rabino Mijael Ávila, para esta conferencia y grabación, se despide, deseándoles que el Eterno les dé mucha sabiduría. Hanukkah Sameach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.